Este programa, Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, tributo a los periódicos históricos de papel a través de los años que nos han retratado y nos han contado miles de historias, es también una excusa para contar con amistades, con personas valiosas de nuestra cultura, con figuras de la educación y que refuerzan nuestra identidad cultural. Hoy tenemos el honor de verdad de contar con don Manuel Araya Incera, historiador, docente, académico, un hombre gestor cultural, miembro de distintas juntas directivas de instituciones emblemáticas de nuestro país, y vamos a conversar a través de don Manuel Araya Incera. Nos va a servir de puente para hablar hoy de una extraordinaria figura también, Hilda Chen Apuy Espinosa. Gracias, don Manuel, por aceptar nuestra invitación. El agradecido soy yo por esta invitación y por el gusto de hablar de la maestra Hilda Chen Apuy. Tuvimos la fortuna de conocerla, yo no personalmente, pero sí a distancia en los predios universitarios y luego en algunas lecturas de sus libros, como este que se llama De la vida, del amor y la amistad, un puente entre culturas. Y esta compilación de cuentos de Hilda Chen Apuy en el pabellón de la primavera. Como nosotros le ponemos, compilados por don Manuel Araya, como nosotros le ponemos nombres al programa, el programa de hoy con Manuel Araya Incera en torno a Hilda Chen Apuy Espinosa se llama De la vida, del amor y la amistad. Maestro, somos todos, como dicen en el periodismo, decíamos antes en la televisión tradicional, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Y en la radio también. Como le decía, realmente sí. Un gran placer conversar sobre este tema y aceptar haber sido invitado a este espacio, no solo al espacio de la transmisión de la producción de este video, sino además al escenario y el ambiente en que este video se produce. Páginas Vivas. Así es. Más que resucitando, reviviendo, trayendo al presente tantas hojas que aquí además se tiene el privilegio de estar bajo el aroma, bajo el perfume del papel. El olor a papel. El olor a papel pasado de años. Sí, el oro viejo. Exactamente.
Es exactamente. un gran gusto. Sí, Y conversar sobre la maestra Hilda Chen Apuy, muy apropiado en este momento, eh, hoy que estamos hace a la distancia de unas pocas semanas en que la Asamblea Legislativa eh, tomó el acuerdo, el decreto de otorgarle el benemeritazgo a la maestra Hilda Chenapuy, maestra benemérita de las letras y de la educación así es. costarricense. Eh, Uno más de los galardones y reconocimientos que la sociedad costarricense en distintas instancias le hizo a doña Hilda, o le ha hecho a doña Hilda, obviamente en este caso como un homenaje póstumo, Claro. pero muy probablemente si de homenajes póstumos se trata, el legado que nos dejó doña Hilda es ya de por sí un reconocimiento permanente a todo lo que ella hizo y contribuyó en algunos aspectos específicos. Sí, hay una trascendencia indudable. Justamente al denominarse o al el libro de la vida, del amor y la amistad y un puente entre culturas, definitivamente esta porteña de nacimiento, eh, hija de inmigrante chino y de una mujer costarricense, se caracterizó probablemente desde siempre, usted lo sabe mejor, maestro, de por unir ambas culturas, la occidente donde ella nació y la suya de sangre, por legado de sangre, pero también leyendo sobre doña Hilda, sus posiciones siempre a favor, es decir, uno piensa un poco poéticamente, pero siempre a favor de los derechos humanos, siempre abanderada con muchas otras personalidades de nuestro país en causas justas. Causas justas, efectivamente, sobre derechos humanos, pero especialmente en la divulgación en la construcción de puentes de entendimiento entre distintas culturas. Y algo que ella hizo como una vocación en su vida, tengo la impresión, y quizás sobre eso podemos entrar un poco también la conversación luego, tengo la impresión de que en la vida de la maestra Hilda Echegapuy hubo dos grandes vocaciones. Esta que mencionamos, la de construcción de lazos, de puentes, de vínculos entre culturas y Ujú. muy particularmente desde nuestra cultura, por decirlo así de una manera, utilizando un término muy general, pero probablemente en razones didácticas es lo que más nos aclara, nuestra cultura occidental y muy particularmente en el medio costarricense, muy desconocedora de valores culturales, especialmente de pueblos asiáticos y africanos. Y es ahí donde doña Hilda hizo una vocación en su vida, divulgar el conocimiento sobre los valores de culturas de pueblos asiáticos y de pueblos africanos, aunque estos últimos en una menor medida. Más se ocupó de los pueblos asiáticos. Y el otro elemento en su vocación fue la docencia, y la docencia en su más amplio sentido. Es decir, ella fue una maestra en su más amplio sentido, de lo cual algunas personas, muchas personas nos beneficiamos en una muy Sin duda. intensa, en una muy intensa medida. ¿De dónde surge esa vocación de doña Hilda en relación con su afán de divulgar sobre valores de culturas asiáticas? Uno, ella tenía muy claro
el que era una, como ella se define a sí misma, ella era mestiza. Mestiza, como Claro. usted lo ha dicho, hija de chinos Ujú. y de costarricense. Así es. Eso ya de por sí siempre pesó en ella como un elemento de compromiso, uno, con esa mezcla que ella representaba, es decir, con el mestizaje. Y lo otro, con los valores de cada una de las culturas que Claro. le aportaban a su mestizaje. Qué interesante. Sí, es decir, esa mezcla, esa nueva cultura, pero desde los polos de cada una. Claro, claro. Describe en muchos de sus artículos, especialmente los contenidos en el libro De la de vida. la vida, del amor y de la amistad, Ujú. describe muchas de sus experiencias, especialmente desde niña, que la hacían tomar conciencia de que ella se sentía diferente, diferente en estos componentes que acabo de describir. Eh, Creció en un puerto, en el puerto de Punta Arenas, en donde nació y en donde vivió hasta, hasta los 7 u 8 años, en que los padres deciden que ella con su hermana y su hermano pequeño y su madre se trasladen a el Valle Central para que puedan entrar, Prepararse. en una escuela primaria. Este también es otro elemento que doña Hilda siempre destacó mucho como un reconocimiento a su madre, una mujer que hizo su escuela primaria, una ama de casa, pero que tenía una muy firme convicción en relación con el valor de la educación. Entonces ella narra como anécdota el que un día su mamá le dijo a su esposo, don José, ya un hombre de muchos años también, Sí. José, yo me voy para me voy para el centro del país para que mis hijas entren a una escuela. Y se las trajo para Heredia y, en fin. Y don José quedó en el Don puerto. José quedó con sus negocios en Punta Arenas. Don José fue siempre un Qué muy interesante. próspero comerciante. Sí, Claro. sí, sí. Pero qué maravilla esa sensibilidad, esa visión, incluso a riesgo de una separación. Bueno, probablemente no lo concebían como una separación, pero No como, simplemente formaba parte porque incluso eh, en la construcción de esta anécdota, don José le hace consultas a amigos suyos en relación de cuál es cuál es el más adecuado lugar en donde puedan vivir. Entonces, se menciona a don Rafael Cañas, un comerciante josefino, comerciante, abogado josefino con negocios en Punta Arenas, íntimo amigo de don José Chen Apuy, y don Rafael le dice, perfecto, que se vayan las niñas a estudiar a una escuela, pero a San José no. Estamos hablando de principios de los años 30 del siglo XX. A San José no, porque es una ciudad muy peligrosa. Mejor que se vayan a Heredia. nos vamos a quedar, interesante, nos vamos a quedar en la ciudad de las flores, en esta primera parte de Páginas Vivas con don Manuel Araya Incera, evocando a Hilda Chen Apuy. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Como siempre, en la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional, conversando en torno a Hilda Chen Apuy con don Manuel Araya Incera. Curioso, habíamos quedado en Heredia, pero nos vamos a devolver un momentito a Punta Arenas. ¿Cómo influye el entorno, la tierra de un ser humano en ese mismo ser humano? Porque uno se imagina a la niña Hilda en los primeros años, hasta los 7 u 8 años de edad, mirando en la playa hacia el horizonte, en el mar. Y entonces es posible pensar, don Manuel, que de ahí también le nace esa sensibilidad por Asia y África. Efectivamente, lo describe en algunos de los artículos en los que narra esa experiencia de su vida. Distintas sensaciones cuando habla de su infancia y de ese puerto de Punta Arenas, en los que describe que su infancia fue muy feliz, porque tenía ella y su hermana y sus amigos, amiguitos y amiguitas, tenían eh, total y absoluta libertad para jugar, para correr en la Sí, playa, en un mundo en donde no había ninguna angustia de peligro como podríamos suponer de que eso existía. Entonces, eso como un elemento de una infancia feliz, que evidentemente en el desarrollo emocional de cualquier persona le ayuda a construir su personalidad. E igualmente, esa imagen que usted describe, ver la línea del horizonte, de los barcos que se perdían en el horizonte o de los barcos que aparecían, es eh, mágico. en ella despertó la certeza de que existían otros mundos y una curiosidad que uno podría suponer, bueno, también se necesita un alma sensible para poder desarrollar ese tipo de Claro, elementos. Y el otro también es, en los barcos venían personas de múltiples, de múltiples etnias, de múltiples apariencias físicas, de distintas partes del mundo, lo cual ya de por sí le está exponiendo a ese tipo de experiencia. claro. Interesante también que hablábamos de, por ejemplo, el olor, el aroma acá del oro viejo de los periódicos. También la niña Hilda Chen Apuy, que lo hemos vivido nosotros, eh, respiraba el olor del almendro. Sí, En esas, seguramente. a mí me da una gran nostalgia cuando me huele a almendro, esa, porque era nuestro, también era nuestro gran paseo Claro, familiar, Punta claro, claro, Arenas. claro, claro. Pero bien interesante, don Manuel. Sería muy, muy, muy bonito que nos cuente cómo se llevaban ustedes, es decir, cómo era la relación entre ustedes, la relación de amistad, de colegas en el entorno universitario. Bueno, le hablo desde, digamos, desde mi experiencia subjetiva. Esto sería en el año 68, era estudiante de historia y se mencionó en el rumor de estudiantes de, en fin, qué cursos vas a tomar. Claro. Eh, Hay una profesora nueva, Carlos Araya Pochet, fue el que me lo comentó. Ujú. En paz descanse, Carlos, un muy querido amigo. Carlos ¿Cómo Araya no? me comentó, eh, viene una profesora, regresa a la universidad, una profesora que es una eminencia en historia de países de Asia. Bueno, cuando se presentó la oportunidad, entonces me matriculé en dos cursos de ella, uno sobre historia, historia de China, ¿sí? Historia de China, y otro que me pareció muy extraño, un curso que era para estudiantes de filología, pero abierto también a estudiantes de historia, que era sánscrito. ¿Por Sánscrito. qué sánscrito? A mí me pareció eso
de otro mundo, Claro, exótico. claro, sí. Bueno, Empezando por el nombre, que es claro, tremendamente. entonces, evidentemente, desde un Ujú. primer momento quedé fascinado con la personalidad de doña Hilda y con, sus, con su capacidad de transmitir los conocimientos y de involucrar, despertar interés sobre esos temas entre los estudiantes o en su auditorio. Eh, Al semestre siguiente, no, al año siguiente, seguí matriculándome en los distintos cursos que ella daba, Ujú. que en aquel momento en la universidad representaban más que una novedad, para muchos incluso un choque por el tipo de conocimientos que traía. Para fines de los 60 se se estaba desarrollando la guerra de Vietnam. Correcto. El que una profesora en la Universidad de Costa Rica estuviera dando cursos sobre historia del sudeste de Asia, con una visión crítica en relación con la intervención de los Estados Unidos Vietnam, claro. en el conflicto en el sudeste de Asia, en Vietnam, su involucramiento en la guerra en Vietnam, en la guerra en Camboya, la guerra en Laos. eh, en algunos círculos críticos, digamos, en algunos círculos criticaban esas posiciones que rompían con la visión, digamos, pro Estados Unidos Que que en nuestro imperaba, ambiente claro. existía. Y si a eso se le agregaba que hablaba entonces de un curso de historia de la India, y que un curso de historia de China, etcétera. O Hoy sea, podemos decir con sorpresa, pero lo viví sí, de lleno, representaba un fuerte remesón a la visión intelectual de la época. claro. Eso me hizo a mí, en lo personal, acercarme y a algunos otros alumnos acercarnos a doña Hilda como fuente de conocimiento sobre esas culturas. Qué Eh, interesante. y esto fue interesante entonces porque a partir de ahí empezamos, digo, se fue creando un grupo de Por estudiantes supuesto. muy cercanos y muy afines a ella. Algunos de los cuales de ese grupo surgieron colegas especialistas en culturas de países asiáticos o africanos, como el doctor Roberto Marín, con Claro. Gran conocedor. con una amplísima producción académica sobre culturas árabes e islámicas. Eh, el colega Roy Gamero, que murió ya hace bastantes años, igualmente, con un área de estudio sobre Japón. En fin, y así algunos otros que en este momento se me van los Sí. nombres, pero que, digamos, fuimos los que, gracias a ese impulso de doña Hilda, fuimos abriendo el espacio para que ese tipo de cursos fueran abriendo un espacio de estudio en nuestro medio Y de entendimiento y de también, entendimiento. y de Eso por una comprensión. parte. Ujú. Otro impacto, ahora que me viene a la memoria, algo muy importante Sí. de este proceso, otro impacto muy significativo que introdujo doña Hilda fue el afirmar una visión, por decirlo así, más universalista del estudio de la historia. Para citarlo en un detalle muy concreto, la historia contemporánea que se estudiaba en nuestro medio, todavía hasta los años 70, tenía una visión podría decirse, de la tradición de la historia europea.
lo convencional que estudiamos siempre, Sí, cuando la historia se dividía en historia antigua, así es. historia medieval, historia moderna e historia contemporánea. A partir de una división del estudio de la historia, una construcción de etapas de la experiencia europea. Pero Claro. la gran pregunta que se hace en ese momento y que lo plantea doña Hilda con mucha firmeza es, ¿y qué está pasando con otras culturas? El estudio que se ha hecho de otras culturas asiáticas y africanas es desde el enfoque de esas culturas como objetos coloniales para las naciones europeas. Así es. Bueno, eso representó Un un rompimiento. revuelo, un Claro. revuelo metodológico, bueno, metodológico y didáctico en el estudio de la historia en nuestro medio. Eso es otro de los grandes aportes que introdujo doña Hilda. Qué Y otro interesante. más, si me permite, Sí, porque resulta interesante. por favor. Me vienen a la memoria Sí. estos hechos. Otro muy interesante. En la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Estudios Generales, se daba el curso, se sigue dando el curso de Historia de la Cultura. Hasta entonces, fines de los 60, Historia de la Cultura era básicamente temas de la historia europea. Nada más. Y doña Hilda plantea, como directora de la Cátedra de Historia de la Cultura, vamos a estudiar la historia del subdesarrollo latinoamericano. Fines de los 70, eso era casi que Subversivo. comunismo, Subversivo. subversivo, exactamente. Doña Hilda incorpora dentro del programa de la cultura que lo reestructura totalmente y propone un programa en donde el eje de estudio sea la historia del subdesarrollo en América Latina. Eso representaba un enfoque totalmente distinto que a partir de la década de los años 70 empezó a permear ese enfoque los estudios sobre América Latina, perdón, la enseñanza sobre América Latina en otras escuelas de la Universidad de Costa Rica, otras escuelas de ciencias sociales, no solo historia, también sociología, Claro. etcétera. Es decir, esta visión universalista de la historia que aporta doña Hilda representará una transformación muy, muy importante en el abordaje sobre los estudios de la historia. Qué maravilla. Don Manuel, muchísimas gracias. Ha sido un espacio corto, pero muy, muy rico, realmente apasionante, de esa figura menudita que quizás para algunos sectores ultraconservadores se las trae, como decían. Claro. Muchas gracias por darnos esa semblanza de la maestra Hilda Chen Apuy. Gracias. Claro. Y ojalá Encantado. que tengamos a don Manuel Araya Incera en otros programas, porque hemos hablado previamente de temas maravillosos que en su sensibilidad de historiador, su sensibilidad humana, don Manuel nos puede aportar para compartir ustedes y nosotros estas páginas vivas de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Muchas gracias por la atención que nos han prestado y los esperamos en la próxima edición.